Esta vez hablaremos acerca de lo que viene a ser el electromagnetismo. ¿Qué cosa viene a ser el electromagnetismo? Simplemente viene a ser la relación que va a existir entre los campos eléctricos y los campos magnéticos. Desde ya tiempo atrás se conocían los fenómenos en los cuales una corriente eléctrica podría alterar de repente al magnetismo, o sea, el campo eléctrico podía alterar al campo magnético. ¿Cómo así? Por ejemplo, en las grandes embarcaciones cuando viajaban, se dan cuenta que cuando habían tormentas con relámpagos, las brújulas se volvían locas, o sea, se movían por todas partes. O sea, quiere decir que el campo eléctrico influía sobre el campo magnético. Nadie lo sabía experimentalmente ni tampoco físicamente, hasta que en el año de 1820 el científico Hans Christian Oersted pudo descubrir de que la corriente eléctrica influía en el magnetismo de un imán. O sea, por ejemplo, ¿no? Imagínate, él hizo experimentalmente un alambre de cobre conductor en el cual colocó un imán. Cuando este alambre no circulaba corriente eléctrica, el imán permanecía en la posición mostrada, en forma colineal. Pero cuando él introdujo corriente eléctrica, o sea, hizo de que la electricidad pasara a través de este cable conductor, entonces inmediatamente lo que sucedió es que el imán se movió. El imán giró de esta forma. Pero ¿a qué se debe que el imán haya girado de tal manera? Se debe simplemente a que la presencia del campo eléctrico en el fluido de la corriente eléctrica va a influir en el campo magnético del imán, haciendo lógicamente que esto acá se mueva por una fuerza externa, tal y como nos damos cuenta. Inmediatamente al darse cuenta de eso, al darse cuenta de que una brújula podía mover esa cantidad como tú la puedes observar ahí, lo que hizo fue colocar un sinnúmero de brújulas, las cuales harían, por ejemplo, de que el movimiento se generara de tal manera, ¿no? O sea, por ejemplo, en un alambre conductor muy largo, entonces lo que hizo en este caso Hans Christian Oersted simplemente fue ordenar lógicamente a dichas brújulas de tal manera de que al pasar corriente eléctrica a través de este alambre, tal y como lo puedes observar, entonces simplemente se generó un campo de tal manera que ordenó las brújulas en forma lineal, claro, tal y como lo puedes observar ahí. O sea, simplemente ordenó a las brújulas de esa manera. Ahí está, ¿te das cuenta? Bien ordenaditas todas ellas. Ahí está, más o menos por acá otra, y así. O sea, y así sucesivamente, tal y como estamos viendo ahí, es como tal y como puedes ver, ¿no? Todititas esas brújulas se ordenaron respectivamente, ¿no? Tanto así que lógicamente dieron lugar a una explicación científica de lo que estaba sucediendo. Claro, todas ellas se unían en forma circular alrededor del cable de corriente eléctrica. Claro, ¿no? Colocó más imanes, más brújulas, y se dio cuenta de que ocurría lo mismo. O sea, de que el campo eléctrico influye al campo magnético, tal y como lo puedes ver. Entonces, esto es lo que pasó. Esto fue lo que pasó, y así es como entonces demostró Hans Christian Oersted simplemente la forma
de expresar líneas por medio de la fuerza en el campo magnético, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta cómo para Hans Christian Wester todas las brújulas se ordenaron, tal y como lo puedes observar ahí. Claro que sí. Así es entonces como viene estando esa parte. Muy bien. Entonces lo que nosotros podemos decir y aclarar es que la corriente eléctrica lo que va a hacer es inducir un campo magnético. O sea, en otras palabras, hablaremos de una inducción magnética. Así como cuando lo definimos, ¿te acuerdas en el magnetismo? Acerca de un campo inducido, conocido como la inducción magnética. Entonces lo mismo ocurrirá con esto. Lo mismo ocurrirá y lo que se va a generar acá entonces simplemente sería un campo magnético, una inducción magnética. Ahora, para conocer nosotros la dirección o el sentido de la inducción magnética, es necesario conocer la dirección de la corriente eléctrica y lo va a relacionar, pero a partir de la regla de la mano derecha, la manito derecha. Por ejemplo, ¿no? Vemos acá nosotros y decimos, si la corriente se dirige así en este sentido, entonces inmediatamente nosotros diremos que de acuerdo a la regla de la mano derecha, la inducción magnética seguirá este sentido, tal y como lo puedes ver. Claro. Tal y como lo puedes ver. O sea, quiere decir que en cualquiera de los puntos la inducción magnética seguirá esta trayectoria. O sea, sería tangente a la circunferencia. Este sería el vector inducción magnética. Lo mismo pasaría por acá. Claro que sí. Sería el vector inducción magnética, tal y como lo puedes observar ahí en dicho gráfico. ¿Te das cuenta, sí o no? Bueno, lo mismo ocurrirá acá, mira, ve. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la intensidad de corriente eléctrica está en sentido contrario a lo que viene a ser el alambre conductor infinitamente largo? Entonces simplemente diremos que ahora será lo contrario, ahora tendrá en el otro sentido. O sea, quiere decir que ahora la inducción magnética irá así de esta manera, ¿no? Se va así. ¿Te das cuenta? Así como te indica la regla de la mano derecha. Claro que sí. O sea, en otras palabras, si la intensidad va en este sentido, entonces la inducción magnética irá más o menos en ese sentido, ¿no? O sea, irá por ese sentido. Esa es la idea, tal y como lo puedes observar ahí. Ya. O sea, quiere decir que si va en este sentido, entonces la inducción magnética sería así, de esta manera. Claro, tal y como lo puedes observar ahí. Claro. Así es entonces como se expresará la inducción magnética en forma vectorial. ¿Te das cuenta? Entonces, eso de ahí es obviamente nuestro conocimiento de la regla de la mano derecha para conocer lógicamente la dirección. Esta es la dirección del campo con respecto a la dirección de la corriente eléctrica, tal y como lo puedes ver ahí simplemente. Veremos nosotros que convencionalmente se cumple lo siguiente. A ver, convencionalmente, la corriente que sale de un conductor, esta de acá es la parte superior de la vista superior de un conductor. Entonces cuando la corriente sale del conductor, tal y como lo puedes ver acá, le ponemos un puntito. ¿Eso qué quiere decir? Que las líneas de campo, como esta corriente sale, sería de esta manera. Claro que sí. Tal y como lo puedes observar. Lo mismo pasa acá, por ejemplo.
Muy bien, tal y como lo observas entonces, este sería el sentido de la inducción magnética. Claro, o sea, un giro, en este caso se llamaría giro antihorario, ¿no? Claro que sí. Muy bien. En cambio, el caso, por ejemplo, de la corriente que se encuentra entrante al plano, lo ponemos con un aspa. Mientras tanto, de acuerdo a ello, y la mano derecha indica que el sentido del giro es horario. Ahí, entonces podemos decir nosotros de que el giro expresado acá en este caso sería simplemente un giro horario. ¿Te das cuenta? Así de esta manera. Claro que sí. O sea, los giros del campo magnético, o sea, simplemente la dirección de ello, va a depender de el sentido en el cual se encuentre moviéndose la corriente eléctrica. Y como por ejemplo en este caso, en este segundo caso, el giro sería horario. Tal y como lo puedes ver ahí. Entonces estas son las partes convencionales que nosotros vamos a utilizar a la hora de representar, por ejemplo, alambres infinitamente largos, tal y como lo puedes observar ahí. En cuanto a lo que viene a ser el campo magnético realizado por una espira, veamos nosotros, por ejemplo, de que ahora, en este caso, el dedo pulgar cambiaría a ser el campo, mientras que los 4 dedos indicarían, ¿qué cosa? La intensidad de corriente eléctrica. Muy bien. Entonces, acá lo que vamos a decir, si acá hay un campo, quiere decir que hay una electricidad que está fluyendo a través de la espira, tal y como lo puedes ver. Entonces, más o menos, el campo, la inducción magnética viaja en este sentido. Entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, claro, tal y como lo estás observando ahí. Claro, vamos a ver que las líneas cuando salen de la espira se les va a llamar norte convencionalmente, y las que entran vendrían a ser llamadas sur. Claro, entonces decimos, en este caso, el primer caso, el movimiento, ya que de acuerdo a la regla de la mano derecha sería así, entonces el movimiento es antihorario. En general, así es. En cambio, cuando es entrante al plano, o mejor dicho, cuando ingresa hacia la espira, tal y como lo puedes ver, esto de acá será la parte sur, como si fuese un pequeño imán, ¿no? Pero la corriente, en este caso, ¿cómo estaría dada? De acuerdo a la regla de la mano derecha, estaría dada en este sentido, tal y como lo puedes ver. Entonces, así es como se puede inducir el campo magnético a través de la corriente eléctrica, que explica obviamente el efecto o experimento de Wester, tal y como lo puedes observar ahí.